Práctica número 2. Curso de instrumentación Sergio Andrés Payares. Ejercicio número 1. En el software Tinkercad, implemente un puente de Weston alimentado con 5 voltios para la medición de la fotoresistencia. Equilibre el puente de Weston cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de luz. En el siguiente ejemplo encontramos un sistema del puente Weston equilibrado a 5 voltios, de acuerdo a los parámetros coordinados de la fotoresistencia así. Una vez puesto en los 5 voltios, giramos la mayor potencia para analizar el punto máximo de la fotoresistencia, en donde encontramos que la misma, una vez balanceado a ese parámetro, nos permite visualizar lo siguiente. Se nos ajusta la fotoresistencia a 47.9 microamperios, visualizando que a mayor potencia la fotoresistencia disminuye su intensidad para permitir su balance. Ejercicio número 2. En el software Tinkercad, amplifique la salida del puente de Weston del punto número 1, mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, y obtenga una salida en escala de 0 a 5 voltios. En referencia al ejercicio solicitado, y en donde se solicita agregar el ejemplo 1, una implementación de amplificadores operacionales, la misma que haría de la siguiente forma a fin de enlazar el mismo a la fotoresistencia, suministrándole al amplificador baterías para su funcionalidad y un multímetro para observar la equivalencia así. Es ahí donde al momento de dar inicio a la simulación encontramos que la fotoresistencia presenta una valoración de 5 voltios con 67.9 microamperios y el amplificador operacional determina un valor de 4.50 MV de voltaje, haciéndola funcional dentro del circuito como lo vemos aquí. Ejercicio número 3. En el software Tinkercad, implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados. En cuanto a la implementación de la medición de temperatura, hemos diseñado un circuito que nos permite visualizar 3 mediciones como lo son: entre 1 a 10 grados con un color de LED azul, entre 10 a 89 grados con un color verde en LED, y con más de 90 grados con un color rojo de acuerdo al LED instalado así. Una vez puesta en marcha la simulación y el potenciómetro hace las veces de potencia en la temperatura, nos permite ver en que el LED, que puede tener diferentes colores entre azul, verde y rojo, y al saber que el mismo ha sido calibrado debidamente en código Arduino, nos permite ver que en el color rojo la temperatura se encuentra en 90 o más de 90 grados así. Dicho circuito consta de una tarjeta Arduino programada, un TMP sensor, 3 resistencias calibradas en 330 y un LED RGB que nos permite visualizar el color que corresponde a la temperatura en 5 voltios. Ejercicio número 4. En el software Proteus, Multisim o similar, implemente un filtro activo de pasabajo de segundo orden. Use un AO de propósito general como LM324 o TL084 con una banda de corte de 500 Hz. Verifique el funcionamiento con el osciloscopio. Encontramos en el siguiente ejercicio el uso de un filtro pasabajo en segundo orden de acuerdo al circuito así. El funcionamiento del circuito lo hemos verificado de acuerdo a los osciloscopios, los cuales nos dan la visión del pasabajo así, en el que se observa el mismo en relación a los siguientes datos del osciloscopio así. De ahí que el generador de función presentado en los siguientes datos nos da información del circuito presentado. Sin embargo, al momento de presentar 500 Hz, nos da los siguientes datos donde se observa la curva de datos del osciloscopio mucho más redundante así. Ejercicio número 5. En el software Proteus, Multisim o similar, implemente un sistema de medición de temperatura con un LM35, mediante una etapa de amplificación con una amplificación de instrumentación AD620. Garantice un voltaje de 5 voltios
a 70 grados. Creamos nuestro circuito con las características del medidor de temperatura LM35, un amplificador AD620 con un voltaje de 5 voltios a 70 grados centígrados AC, el cual, una vez puesto en simulación, nos presenta la siguiente información. Sección A. Conecte la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4. El filtro número 4 del amplificador de instrumentación se encuentra conectado a la resistencia R1 con 10K, presentando en el voltímetro un valor de más 4.17 en compañía de una batería de 12 voltios AC. Sección B. Conecte la entrada no inversora del amplificador de instrumentación. Estaba a tierra, el generador de señales, y configure una señal cuadrada de 400 Hz con la menor amplitud posible. Para verificar la información de señal, ingresamos al circuito un osciloscopio, el cual nos mostrará los datos en referencia a 400 Hz así. Una vez ingresado lo anterior, procedemos a verificarlo en el simulador. Sección C. Verifique la salida del filtro. En cuanto a la salida del filtro, podemos observar que a un porcentaje de 5 voltios con 70 grados centígrados, el mismo presenta un balance en el primer voltímetro de más 0.70 voltios y en el segundo de más 4.17 volts, proyectado de acuerdo a la resistencia y la batería que se ingresó en el circuito. Esta es la presentación de la práctica número 2 de instrumentación. Gracias.